por favor, quédate en casa. Es la frase que nos ha venido repitiendo el doctor Gatell desde marzo de este año. ¿Y cómo ha actuado el mexicano? Asistiendo a reuniones, a eventos en lugares cerrados, entrenando en gimnasios que operan de manera clandestina. ¿Pero por qué? ¿Qué acaso los mexicanos nos sentimos muy? Pues no, es un estado psicológico que se conoce como reactancia, en el que una persona actúa de manera opuesta a las leyes que rigen a la sociedad. Así, esa persona actúa de manera inversa a lo que se le está induciendo, alcanzando un estado de supuesta libertad contra esas reglas. La psicología inversa se utiliza en muchas áreas como un arma empresarial o comercial. En matemáticas existe algo que se llama reversibilidad, que es la capacidad de volver a un punto de partida, pues es la verdadera puerta hacia la comprensión de cómo realizar operaciones que son planteadas de manera inversa. Toda operación matemática tiene su operación inversa. La suma es la inversa de la resta. La multiplicación es la inversa de la división. Las derivadas que vimos el semestre anterior también tienen su operación inversa y se conocen como integrales. Bienvenidos a la materia de cálculo integral. Soy el licenciado Héctor Hernández. A continuación veremos el tema Teorema fundamental del cálculo. Bien, seguimos con este tema de teorema fundamental del cálculo. Y a partir de este momento van a notar que vamos a estar utilizando este simbolito. Ese símbolo se le conoce como el símbolo de la integral. Ya al final del video les dejo por ahí un dato adicional para darles un poco más de información. Pero cuando vean este símbolo, estamos hablando de integrales. ¿Y qué es una integral? Pues a partir de ahorita ya empieza a tomar sentido el por qué hemos estado calculando áreas bajo la curva. Pues eso es una integral. Toda esta parte sombreada, toda el área que está debajo de esta curva, eso es una integral. Aquí estos numeritos, bueno, estas dos letras, ya lo deben de saber, son los límites de la integral, dónde empieza y dónde termina. Ya lo habíamos visto también en los ejercicios anteriores. Entonces, cuando veamos un símbolo de integral con un numerito abajo y un numerito arriba, es una integral de la cual conocemos sus límites, o sea, dónde empieza la curva y dónde termina. El numerito de abajo va a ser donde empieza la curva y el numerito de arriba donde termina la curva. Esto se le conoce como integral definida. Cuando veamos solamente el simbolito, así, sin número abajo, sin número arriba, quiere decir que no sabemos dónde empieza la curva y dónde termina. A esto se le conoce como integral indefinida. Ahorita vamos a ir haciendo algunos ejercicios para que vayan viendo las diferencias. Por ahí les voy a estar haciendo llegar un formulario, pero en este video solo vamos a trabajar con estas tres fórmulas. Obviamente son mucho más fórmulas. Y bueno, la primera, la integral de la derivada de x es igual a x más c, ¿sí? Esto es cuando tenemos 1. ¿Por qué? Recuerden, la derivada de x es igual a 1, ¿sí? Recordemos cómo era la fórmula de la integral, multiplicaba el de arriba por el de abajo, ¿sí? Arriba tengo 1, abajo tengo 1, 1 por 1 es 1, y a x se le resta, al exponente se le resta 1, ¿sí? Entonces 1 menos 1 me daba 0 y quedaba solamente el 1. Entonces cuando tengamos
recordemos que es la operación inversa, cuando tengamos solamente dx, ¿sí? Que no tengamos número por un lado. Recuerden que eso se considera como si hubiera un 1. Esto es igual a x más una constante, ¿sí? X. La segunda fórmula es cuando tengamos algún número multiplicando a la derivada. Por ejemplo, cuando tengamos 10x, vamos a utilizar esta fórmula. Y la última, cuando tengamos alguna potencia. Por ejemplo, 2x al cuadrado. Es cuando vamos a utilizar esta fórmula. Ahorita, como quieran, los ejercicios lo van a ir practicando y van a ver que es algo más sencillo de lo que parece. Aquí solamente la observación de que n debe de ser diferente de menos 1. ¿Por qué? Recuerden, si yo aquí reemplazo menos 1 más 1 me va a dar 0, y cualquier número dividido entre 0, su calculadora les va a marcar error. Ya vimos el semestre anterior que eso les da infinito y teníamos que estar haciendo otra serie de operaciones. Vamos a pasar a hacer algunos ejercicios para que lo vayan entendiendo un poco mejor. Vamos a empezar ahora sí a hacer estos dos ejercicios. Por ahí se me pasaba comentarles esta más c, esta constante, más c, es cuando tengamos una integral indefinida. Si se fijan, aquí estas no tienen numeritos, ni abajo ni arriba, ni abajo ni arriba. Entonces por eso a todos les ponemos más c. Pero cuando sí conozcamos sus límites, aquí se los puse de otro color, porque si ustedes se van a internet no les aparece como la fórmula número 4, por eso se las puse de otro color. Pero pues para que recordemos que cuando queríamos sacar el intervalo en los ejercicios anteriores, en el de sumas de Riemann, restábamos b menos a. Perdón, aquí es al revés, este es b y este es a. ¿Sí? Cuando queríamos calcular desde dónde hasta dónde, a b, restábamos este menos este y nos daba el resultado del intervalo. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer el primer ejercicio. Si se fijan, no tiene numerito abajo ni numerito arriba, entonces es una integral indefinida porque no conocemos sus límites. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? ¿Cuál de estas tres? Recuerden, esta no, esta ahorita la vamos a ver aquí en este segundo ejemplo. ¿Cuál de estas tres es la que más se parece? Sería la segunda, esta de aquí. ¿Por qué? Porque si se fijan, hay un número que multiplica a dx, ¿sí? Un número que multiplica a dx. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Aquí nos va diciendo el procedimiento. Esto es igual, el número, que es el 4, ¿sí? Aquí a vendría siendo el 4. Ponemos la integral, ponemos dx, y esto es igual a, que viene siendo el 4. A va a ser el número 4x más c. Si se fijan, bastante sencillo. Lo único que hice fue siguiendo lo que me marca la fórmula. A va a ser el número que está acompañando a dx. Aquí en el ejercicio era 4 el que estaba acompañando, entonces a va a ser 4. Aquí solo sustituí, en lugar de poner a, puse el 4, la integral y de x. Y al final, a que multiplica x, 4x, más c. ¿Sí? Entonces el resultado de esta operación sería 4x más c. ¿Sí? Después, aquí es el mismo ejercicio, pero con la diferencia de que tenemos, o mejor dicho, de que sabemos cuáles son sus límites. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 5. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí me voy a saltar pasos. Primero tengo que hacer el mismo procedimiento, pero ya no voy a poner más c, ¿sí? Cuando llego aquí, quito este más c y voy a dejar solamente 4x, ¿sí? Ya sabemos cómo llegamos aquí.
Es este mismo procedimiento. Lo vamos a encerrar en un corchete. Le vamos a poner los numeritos así. El 5 arriba, el 1 abajo, ¿sí? Porque son sus límites. Y después, lo que voy a hacer es utilizar esta fórmula, ¿sí? F de B, ¿quién es F de B? Pues bueno, vamos a sustituir la B en lugar de la X, ¿sí? ¿Quién es la B? El numerito que está arriba. ¿Qué numerito está arriba? El 5. Entonces 4. En lugar de multiplicarlo por X, va a multiplicar por 5, porque ese es B, ¿sí? Que es F de B. Menos F de A. ¿Quién es A? El numerito que está abajo. ¿Qué numerito está abajo? El 5. Entonces, vamos a poner el 4 que multiplica a la A, que es el 1. 4 por 1. Y esto es igual, 5 por 4 me da 20, menos 4 por 1, 4, y esto es igual a 20 menos 4, 16. Y como estamos calculando áreas, recuerden, son unidades cuadradas. Entonces, si se fijan, es bastante sencillo. Cuando no conocemos sus límites, así lo dejamos hasta donde nos marca la fórmula, el resultado más C. Y cuando sí conocemos sus límites, vamos a utilizar este, ¿sí? Ya con el resultado le quitamos la C, que es este, lo encerramos en corchetes, ponemos el B arriba, A abajo, y después con esto mismo que tenemos adentro vamos a realizar las operaciones correspondientes. Solo que voy a sustituir, aquí primero me marca F de B, que es en lugar de X puse B, que es el 5, 4 por 5, menos F de A, que viene siendo 4, que multiplica en lugar de la X al 1. Y ya hacemos las multiplicaciones, las restas, y al final me da 16 unidades cuadradas. Ahora hagamos estos dos ejercicios. Vamos a irnos un poco más rápido. Bueno, el cuarto a ver si nos cabe aquí abajo, si no lo borramos y le continuamos aquí arriba. Primero, lo que necesitamos hacer es ubicar qué fórmula necesitamos. Se fijan, es el mismo ejercicio, igual que el 1 y el 2, que eran iguales, pero en uno teníamos la integral indefinida y en otro ya conocíamos sus límites, ¿sí? Teníamos la integral definida. Entonces, bueno, primero ubicar qué fórmula es. Si se fijan, viene siendo la fórmula 3. La fórmula 3, ¿por qué? Porque tengo una potencia, tengo x elevado al cubo. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, ya que lo tengo de esta manera, x a la n, fíjense, x al cubo, que multiplica de x. Así lo tengo, entonces voy a sustituir de esta manera. Esto es igual a x, que viene siendo esta, x, elevado a la n, ¿quién es n? El 3 más 1. 3 más 1 sobre n más 1, ¿sí? 3 más 1 más una constante, ¿sí? Aquí n es diferente de menos 1, si es diferente de menos 1, es 3. Entonces así quedaría ya la integral. Aquí lo podemos simplificar, ponemos x, hacemos la operación, 3 más 1 me da 4 sobre 3 más 1, 4 más c. Y así ya sería el resultado final. Si me lo dejan así de esta manera, no hay problema, así se los valgo. Pero de preferencia simplifiquen, hagan esta operación de aquí arriba, 3 más 1 es 4 y abajo 3 más 1 es 4. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar aquí abajo, ¿sí? Vamos a hacerlo el siguiente, pero ahora ya conocemos sus límites. Empieza en 1 y termina en 3. Entonces, recuerden, ponemos el resultado, que es este. Vendría siendo x cuarta sobre 4. Encerramos en corchetes. Y abajo el 1, arriba el 3, porque son los números que tengo aquí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues sustituir, ¿sí? F de B, recuerden, vamos a cambiar primero
la x por la b, ¿sí? Que viene siendo el 3. Entonces, en lugar de poner x elevado a la cuarta, pongo 3 elevado a la cuarta sobre 4. Menos, otra vez, x elevado a la cuarta, pero ahora con a en lugar de la x. ¿Quién es a? El 1. 1 elevado a la cuarta sobre 4. Y bueno, vamos a seguirle aquí abajo. ¿Cuánto es 3 elevado a la cuarta? Recuerden que no es 4 por 3, sino 3 por 3 por 3 por 3, ¿sí? Porque luego se confunden y ponen 3 elevado a la cuarta es igual a 12, ¿sí? Entonces 3 por 3 son 9, por 3, 27, por 3, 81. Entonces vamos a tener 81 sobre 4. Menos 1 elevado a la cuarta, 1 por 1 por 1 por 1. Esto es igual a 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1. ¿Sí? Ponemos 1 sobre 4. Y esto es igual, 81 cuartos menos 1 cuarto serían 80 cuartos. ¿Sí? Y si dividimos 80 entre 4, el resultado va a ser 20. Y como estamos calculando áreas, recuerden, son unidades cuadradas. Entonces el resultado, ¿sí? El área bajo la curva sería igual a 20 unidades cuadradas. Hagamos este quinto ejercicio. Y aquí, si se fijan, ya cambiaron algunas cosas. No se espanten. Primero ya no tenemos la X, tenemos la Y. No pasa nada. Ahora en lugar de poner X vamos a poner Y. Recuerden, simplemente estamos utilizando otra literal, pero vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento. Conocemos sus límites, entonces es una integral definida, pero si se fijan, aquí ya tenemos número, pero ya no solo multiplica a de Y, sino que multiplica, hay aquí alguien en medio que es una Y elevado a la 4. Entonces vamos a hacerlo por partes. Primero tenemos aquí que utilizar dos fórmulas. Esta, la número 2, ¿sí? Y esta, que es cuando tenemos una potencia. Entonces, bueno, primero, ¿qué me dice esta fórmula? Número por derivada de x es igual al número, que es el 3. El 3 se va a salir de aquí de la integral. Vamos a poner el 3 y el 0, que multiplica dx, pero de x o de y, en este caso, ya no está solo, ¿sí? Aquí tengo a alguien, tengo a esta y cuadrada. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta y cuadrada? Pues utilizar esta fórmula, ¿sí? Entonces pongo x, en este caso no es x, es y elevado a la n más 1. ¿Quién es n? Es 4. 4 más 1 sobre n más 1, que es 4 más 1. Y ahora, pues ya simplemente vamos a simplificar esto. 3 integral 3, 0, y 4 más 1 me va a dar 5 sobre 5. Hasta ahí no debe de haber ningún problema. Entonces esto es igual a 3 que multiplica a y elevado a la quinta sobre 5. Se cierra paréntesis, pero ya no voy a poner este más c. ¿Por qué? Porque conozco sus límites. Entonces, si quieren lo pueden dejar en paréntesis o poner corchetes. Ponemos el 3 arriba y el 0 abajo, ¿sí? Este es B y este es A, ¿sí? Aquí me los dieron al inicio del ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues utilizar esto, ¿sí? F de B menos F de A. ¿Sí? ¿Quién es F de B? Pues aquí en esta operación voy a sustituir Y, pero en lugar de poner Y pongo el 3. Menos lo mismo, pero en lugar de poner Y pongo el 0. Entonces vamos a hacerlo. 3, esto es igual a 3
que multiplica a y, ¿sí? Recuerden que empezamos con b. ¿Quién es b? El número de arriba, que es 3 elevado a la quinta sobre 5. Menos 3 que multiplica, en lugar de y pongo a, que es el 0, elevado a la 5 sobre 5. Y esto es igual. Primero, aquí se van a dar cuenta que esto se cancela, pero bueno, vámonos por pasos. Bien, vamos a hacer las operaciones. Recuerden, no es 3 elevado al, perdón, no es 3 por 5, sino 3 elevado a la quinta. Lo hacen en su calculadora y van a ver que les va a dar 243 sobre 5 menos 3 que multiplica 0 elevado a la quinta, pues me va a dar 0 sobre 5, ¿sí? Y vamos a seguirle aquí abajo. Recuerden, multiplicación de fracciones. Cuando no teníamos número abajo, le poníamos un 1 en la parte de abajo y multiplicábamos el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, ¿sí? O sea, este 3 por el 243 y este 1 por el 5. Entonces, 3 por 243 les va a dar como resultado 729 sobre 1 por 5, 5. Antes de eso se me pasaba, para irnos más despacio, para los que todavía no lo entienden, le ponemos un 1 abajo. 3 por 0, 0, menos 0 sobre 1 por 5, 5. Esto es igual, si se fijan, 0 entre 5, les va a dar 0, se cancela y nos quedaría 729 sobre 5. Y eso les da como resultado 145.8. Y como estamos hablando de áreas, unidades cuadradas. Y ese sería el resultado. El 29 de octubre de 1675, el matemático alemán Gottfried Leibniz escribió por primera vez el símbolo de la integral. En su honor, el 29 de octubre de cada año se celebra el Día de la Integral. Nos vemos en el siguiente video.